Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, bueno, vamos a arrancar la Buenas clase. tardes, profesor. Profe, ¿Cómo andan todos ustedes? Arrancamos de una manera un poquito diferente, con un poco de música, atendiendo que hoy es ¿qué viernes, tal, profe? se termina la semana, este, ya todos habremos llegado un poco cansados, el que no está trabajando ha estado estudiando, así que bueno, un poco de música nunca está Al mal fin, para. viernes que no, profe. Al fin es viernes, al fin es viernes, bien. Pero bueno, todavía nos quedan este momento para compartir de clase, así que aprovechemos, tratemos de sacarle el jugo, tratemos de pasarla bien. Siempre es bueno empezar con un poco de música como para levantar el ánimo. Así Así que, es. así que bueno, dale, vamos a empezar la clase de hoy. En la clase de hoy, vamos a comenzar viendo la unidad 2 de la asignatura, ¿no? La unidad 2 comprende una mirada de largo plazo, básicamente centrado en lo que es el desafío de todas las sociedades. Todas las sociedades, en términos generales, salvo alguna excepción, persiguen mejorar el bienestar de la población. El bienestar, y cuando hablamos de bienestar, procuran el bienestar material de la población. Luego, las preferencias espirituales, las preferencias de orden religioso, corresponden al ámbito individual de las personas o corresponden, digamos, a las preferencias que tienen las iglesias, las religiones, la filosofía, etcétera, etcétera. Pero, digamos, en términos de los gobiernos, en términos de las personas, de las empresas. La idea es que en el tiempo las sociedades tengan un mayor nivel de bienestar material. ¿Por qué? Bueno, porque el bienestar material es lo que hace posible poder acceder a muchas de las otras cosas que nosotros consideramos que son más importantes en algunos casos que el bienestar material, que el dinero, que poder muchas de las cosas a las que nosotros podemos acceder lo hacemos vía poder mejorar nuestro bienestar material. Entre otras, poder estar o gozar de mejores estándares culturales, de poder acceder a la mayor lectura de textos, de libros, de entradas al teatro, del cine, de compartir espacios culturales o, o mejor bienestar de salud, poder acceder a un mayor nivel de salud, en términos, léase, de mayor esperanza de vida de las personas. Bueno, hay una infinidad de otras cosas a las que nosotros valoramos y probablemente si nos ponen en el, en la balanza le demos más peso que al bienestar material, pero lo cierto es que el bienestar material es lo que nos permite a nosotros acceder y materializar todas esas preferencias que nosotros tenemos. Por lo tanto, nuestro desafío de las sociedades modernas es, de las economías modernas, es que en el tiempo haya un mayor bienestar material y eso se refleje a través de un mayor nivel de crecimiento económico. Entonces, bueno, vamos a empezar la clase, vamos a compartir este PowerPoint que tenemos aquí. Entonces, la macroeconomía como una mirada de largo plazo es la unidad 2, ¿no? Si no les he puesto, ya les voy a poner en cuanto termine la clase, la guía de la unidad 2 con los textos de lectura que van en esta unidad, ¿no? Entonces, el problema central de una economía es el crecimiento económico. Nosotros habíamos definido ya en clases anteriores algunos, a ver, un segundito, déjenme que en la compartida, ahí está. Bien, habíamos definido ya algunas formas de medición de cuánto la economía producía en términos de bienes y servicios, ¿no? Entonces, ahora lo que nos vamos a plantear es mirar qué es lo que hace que la economía
crezca. ¿Y por qué interesa que la economía crezca? Y bueno, porque eso es central en términos que eso permite definir un mundo entre ricos y pobres, ¿no? Un mundo en donde hay sociedades que han accedido ya a esta altura a niveles y estándares de vida que superan ampliamente al de otras sociedades, ¿no? Eh, nosotros venimos de un mundo en donde hace no tanto tiempo, estamos hablando de hace 200, 250 años atrás, el 90% de la población era una población pobre, en la población mundial, era una población pobre que no alcanzaba a un mínimo de ingresos que le permitiera subsistir en el día. Eh, es decir, el 90% de la población naufragaba en una situación de estricta supervivencia. Y no solamente en términos materiales, sino que la gente no tenía acceso a sistemas sanitarios razonables, no tenía agua corriente, no tenía servicios de cloaca, no tenía un montón de estándares. La mortalidad infantil era elevadísima, la esperanza de vida era muy baja. Hace 200, 250 años, en promedio la gente vivía 50 años. La esperanza de vida al nacer de una persona era de 50 años. Eh, las, las enfermedades que en aquellas épocas, a diferencia de las actuales, las enfermedades estaban circunscriptas al estilo virósico, no eran pandemias, sino eran endemias, es decir, eran enfermedades que estaban circunscriptas a determinadas zonas geográficas, atendiendo a que la gente no se trasladaba de un lugar a otro. La diferencia entre enfermedades de las características del COVID actual con enfermedades similares de este tipo a principios del siglo XX era que las enfermedades estaban circunscriptas a una determinada zona geográfica, dado que las personas no se trasladaban, no iban de un lugar a otro. La característica particular de esta enfermedad es que una persona enferma se sube a un avión, contagia a 300 personas y esas 300 personas contagiadas pueden hacer francamente un desastre cuando bajan en otros lugares. Y ese ha sido el fenómeno, digamos, de la expansión virósica de la actualidad. Por lo tanto, digamos, lo que nosotros teníamos hace 200 años atrás eran enfermedades que eran muchísimo más mortales en términos de proporción de la población afectada, pero circunscriptas regionalmente a los lugares en donde nacía la enfermedad y se propagaba. Entonces, la gente, por enfermedades similares a las que estamos enfrentando ahora o por falta de saneamiento, en promedio la gente vivía hasta los 50 años. Hace 200, 250 años ocurre un fenómeno que es la revolución industrial, ¿sí? Y el fenómeno de la revolución industrial y el capitalismo se expanden por el mundo. Y cuando se expanden por el mundo, empieza un proceso donde hay una mayor, comienza a crecer el bienestar material, comienza a crecer la producción de bienes y servicios, los países empiezan a despegarse, países centrales empiezan a crecer, las economías empiezan a crecer, y como correlato al crecimiento de las economías en el tiempo, las personas empiezan a encontrar mayor bienestar material y a adquirir con ese bienestar material una mayor estándares de vida reflejado en muchos aspectos. La gente empieza a acceder a mayores niveles de educación. Antes la educación estaba reservada para ciertos y pequeñísimos selectos grupos de la población. La educación se hace masiva, la salud se hace masiva, la gente empieza a adquirir mayores niveles y mejor calidad de salud y empieza a vislumbrarse algunos estándares de vida mucho más altos que los que se conocían poco tiempo atrás. Se empieza la educación a ser la gente que prácticamente toda la población era analfabeta, empieza la gente a acceder a la educación primaria y secundaria, la gente empieza a saber leer y escribir, la gente empieza a acceder de manera mayoritaria a bienes culturales, los libros son un gran motor de expansión cultural.
Este, la salud empieza a generalizarse y se percibe a través del crecimiento de la esperanza de vida de la población. La gente empieza a incrementar las expectativas de vida que tenía y de esos 50 años empieza a crecer, empieza a caer la mortalidad infantil, los chicos sobrepasaban con holgura el primer año de vida, los primeros 5 años de vida, con mejores niveles de alimentación, y así es como 200 años después, nos situamos en este momento, de aquel 200, 250 años después del inicio de la revolución industrial, y la torta se ha dado vuelta. La proporción de la población, siguiendo un criterio usado por Naciones Unidas, es que cada persona teniendo al menos $2 por día para la supervivencia, está por arriba del nivel de indigencia y de pobreza extrema. Hoy tenemos más del 80% de la población mundial que vive por arriba de esos $2 por día. En consecuencia, este mundo en el cual nosotros teníamos una población que venía de tener 80-90% de la población pobre y 10% acomodada, hemos pasado a tener hoy más del 80% de la población que sobrevive, digamos, con más de $2 por día, y un 20, un 15, un 20% de la población que todavía está por debajo de esos niveles de pobreza. Es decir, los últimos 200 años nos han llevado la esperanza de vida de la población mundial a casi 80 años, ¿sí? Un poco menos si tomamos, digamos, determinados sectores del mundo donde todavía, digamos, el capitalismo y la revolución industrial no han llegado, fundamentalmente los países del centro de África. El continente latinoamericano es un continente muy rezagado en términos de bienestar económico, a pesar de los esfuerzos que de manera discursiva se hacen, no de manera real, pero bueno, Latinoamérica es un continente muy desigual, con riquezas extremas y con pobrezas muy grandes. África es un país, un continente con menos desigualdad, pero más pobre, ¿sí? Y a pesar de eso, si uno saca determinados bolsones de pobreza y de marginalidad en el mundo, la población mundial hoy en promedio vive más de 80 años. Sin ir más lejos, la Argentina, la esperanza de vida al nacer de una mujer está llegando prácticamente a los 78, 80 años, y en el caso del hombre un poco menos. Por lo tanto, fíjense ustedes cómo en los últimos 200 años la población mundial ha adquirido vía crecimiento económico mejores niveles y estados de bienestar. Y aquí nos hacemos algunas preguntas. Entonces, hay 3 preguntas centrales. ¿Qué hace a los países más ricos o más pobres? ¿De dónde venimos? Un poco la respuesta a este primer planteo es lo que les decíamos. Venimos de un mundo en donde buena parte de la población era pobre, en donde buena parte de la población sobrevivía con lo que podía generarse en el día a día, ¿ah? Con la riqueza, llamémosle riqueza, que se generaba cotidianamente. Esto es el mundo de la autosubsistencia, ¿ah? Se sembraba y se cosechaba lo que nosotros necesitábamos para sobrevivir, a pesar de que la población mundial tiene un enorme salto cualitativo. Cuando hace 8 a 10 mil años se produce la primera gran revolución, que es la revolución agrícola. El hombre logra domesticar la agricultura. Piensen que hasta hace 10 mil, 12 mil años atrás, las poblaciones eran nómades. La gente se movía, ¿sí? Se movía a través de los lugares en donde podía obtener alimentos para su subsistencia. Entonces las tribus, los clanes, se movían y se iban corriendo de lugar en lugar dependiendo de dónde podían obtener los alimentos para poder sobrevivir. Cuando el hombre logra domesticar la agricultura, cuando logra aprender las técnicas de la agricultura, el hombre se convierte en un sedentario, deja de ser nómade y se hace sedentario.
porque naturalmente el ciclo agrícola exige que la gente permanezca en el lugar. Uno no puede irse y abandonar la cosecha, la siembra, porque a la siembra hay que cuidarla, hay que evitar de que sea depredada por los pájaros que se comen la semilla, por bueno, las alimañas, las otras plantas que crecen y que ahogan los cultivos. Entonces había que quedarse y por lo tanto el hombre se vuelve sedentario y con el sedentarismo es el primer salto, digamos, la revolución agrícola es el primer salto en la historia de la humanidad. Este, eh, y con posterioridad aparece, digamos, y a partir de ahí uno percibe que en general las poblaciones producían el autosustento, es decir, uno producía lo que iba a necesitar para subsistir en el día a día. Aparecen algunas técnicas que llevan a que se puedan hacer almacenajes de grano, pero, por ejemplo, no se puede, los animales que se cazaban y que se faenaban tenían que ser consumidos en poco tiempo, dado que no había ninguna tecnología que permitiera pasar o conservar las carnes de un periodo para el periodo siguiente. La invención del frigorífico es una invención, la invención del frío, digamos, del frigorífico y del frío hace que se pueda estacionar y tener las carnes y aprovechar, digamos, las, aprovechar la cría de animales y la faena de animales y aprovechar, digamos, de criarlos y de faenarlos, no de manera indiscriminada, sino de una manera pautada, de una manera ordenada, y eso hace que empiece a cuidarse los rebaños, a cuidarse los rodeos y que tengan otras características, digamos, la cría de ganado. Por lo tanto, el mundo agrícola pasa a ser un mundo agrícola y ganadero. Eh, y, pero en esos 200 años, últimos 200 años, y surge esta segunda y tercera pregunta, ¿no? ¿Qué incentivos se generan para crecer? ¿Por qué algunos países se despegan y otros se quedan? ¿Qué factores frenan el crecimiento de algunos países? Si ustedes miran, yo les he puesto ahí un artículo que más bien va a estar vinculado al contenido de la próxima clase, pero da una explicación. Hay un texto de un señor que se llama, de apellido Acemoglu, ¿no? Acemoglu es un economista que se plantea esta pregunta, él se plantea por qué fracasan los países. Eh, y entra en una disyuntiva y se hace varias preguntas y escribe un libro muy interesante, ¿no? Este, deja algunas hipótesis que inclusive nos ayudan mucho a pensar nuestra Argentina actual. Yo les he puesto un artículo chiquito, naturalmente el libro es un libro gordote, que tiene más de 1000 páginas, muy interesante para que le interese leerlo, los recomiendo, se llama ¿Por qué fracasan los países? Pero bueno, yo les he puesto un compendio que es un artículo de unas 30 páginas para leer, de lectura obligatoria. De nuevo, nos plantean qué genera este incentivo a crecer y qué frena el crecimiento de los países. Bueno, para eso lo primero que nosotros tenemos que, para poder ir dilucidando estas preguntas, ¿qué tenemos que hacer? Es preguntarnos cómo hacemos nosotros. Primera cosa es cómo medimos la riqueza de un país, cómo medimos la riqueza de una sociedad. Bueno, vamos a encontrarnos con muchos indicadores, vamos a tomar algunos para el más cercano que nosotros vamos a tener es lo que se conoce como ingreso per cápita o producto per cápita. Nosotros ya hemos definido lo que es el PBI, ¿sí? Recuerden ustedes de clases anteriores, en donde hemos visto que el PBI era la cantidad de bienes y servicios finales que se producía, el valor económico, valor económico de los bienes y servicios finales que se producen en una economía en un determinado periodo de tiempo. Entonces, ese PBI per cápita, ese PBI que nosotros medimos como los bienes que se producen, los bienes finales que se producen en la economía, si lo dividimos en la cantidad de habitantes que tiene un país, ¿sí?
lo que vamos a tener es lo que se conoce como producto per cápita. Es una forma, el ingreso medio es una forma como cualquier media. ¿Ah? Una media, ustedes no sé si ya han tenido clases de estadística, por lo tanto saben lo que es una media, pero si nosotros tomamos en este momento, a ver, cuánta gente está en este momento asistiendo a la clase. A ver, 99. Si tomáramos los 99 que estamos en este momento y medimos a todos la altura, vamos a sacar y medimos la altura de todo. Y sumamos 1,80 más 1,75 más 1,60 más 1,55 más 1,90 más, y sumamos todo eso. Y dividimos en 99 lo que me va a dar es la altura promedio. ¿Mm? Y la altura promedio, por ahí no da con la altura promedio de ninguno. ¿Sí? No da con la altura promedio de ninguno. ¿Qué significa la altura promedio? Es que si todos midiéramos lo mismo, ese sería el valor promedio. Por ahí no da con ninguno. Es lo mismo que si en este momento de los 99 dijéramos, a ver, vamos a sumar cuánta plata tienen en el bolsillo cada uno. Bien, a ver, vos 0, vos 10, vos 1500, vos 83, vos... Sumamos todo y dividimos en 99. Nos va a dar un número. El número que nos dé es el dinero promedio que cada uno tendría si todos tuviéramos lo mismo. Pero en este caso el ingreso per cápita es una cosa similar. Si cada uno de nosotros produjera una cantidad, ese sería el monto. O si el ingreso, recuerden que producto e ingreso, vayan de nuevo a la primera clase, el modelo del flujo circular de la renta, producto obtenido por las firmas es el ingreso de las familias. Recuerden que eso vuelve en forma de retribución a los factores. Por lo tanto, el producto obtenido es el igual que el ingreso de las familias. En tanto, en consecuencia, si nosotros estuviéramos midiendo el ingreso y si todos tuviéramos un ingreso similar, sería el dado por el ingreso per cápita. Es una forma, digamos, en la cual uno puede mirar diferentes sociedades, ¿no? Y mirar una sociedad que tiene un ingreso per cápita, como las del norte de Europa, por ejemplo, que rondan los 60, 70, 80 mil dólares. Luxemburgo, andan en los 70, 80 mil dólares. Alemania andará en los 50, 60 mil dólares. Estados Unidos algo por el estilo. Francia en unos 40, 50 mil dólares. España en unos 35, 40 mil dólares. Argentina en unos 10 mil dólares aproximadamente, 9 mil dólares. ¿No? Entonces, uno puede mirar así rápidamente, decir, mira vos, las sociedades más opulentas tienen ingreso per cápita más alto. Fíjense ustedes que si uno rápidamente hiciera una pregunta, ¿cuál es el país hoy con el Producto Bruto más grande? Bueno, rápidamente Estados Unidos y China. Ahora, si uno mirara cuáles son los países con el ingreso per cápita más alto o el producto más alto per cápita, China se cae al fondo de la tabla. ¿Y por qué se cae al fondo de la tabla? Porque el producto per cápita es una relación que mide el ingreso total o el PBI de un país en el numerador, pero en el denominador va la cantidad de habitantes. Y China tiene 1.300 millones de habitantes. Por lo tanto, si bien es cierto que tiene el segundo PBI más grande del mundo y tiende en los pocos años a ser el primer PBI más importante del mundo, la cantidad de habitantes que tiene la hace un país con un ingreso per cápita, un producto per cápita que está en el medio de la tabla. Ahora, Estados Unidos no es el país con el ingreso per cápita más alto, pero sí es todavía el país con el producto bruto más alto del mundo, ¿no? Cuando uno lo divide en la cantidad de habitantes de Estados Unidos, que andarán, no sé, los 350, 400 millones de habitantes, Estados Unidos es un país hoy de unos 50 mil dólares, 40 y pico de miles de dólares de ingreso per cápita. Países chicos del centro y norte de Europa, tipo Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, son países con ingresos per cápita más altos, ¿no? Son los que están liderando el ranking mundial. Inglaterra, luego vienen los países como de ahí del centro de Europa, como Francia, Italia e Inglaterra, luego España, Portugal, Irlanda. Son países con ingresos per cápita que rondan los 30 mil, 40 mil dólares.
Ustedes podrán decir, bueno, es una medida imperfecta, es cierto, es una medida imperfecta. ¿Para qué nos puede servir esto? Fíjense ustedes, en primer lugar, cuando miramos las diferencias de niveles en los ingresos per cápita, ya nos está diciendo algo. Si nosotros miramos los países con altos niveles de ingreso per cápita, vamos a ver que son países en donde la, los otros indicadores que uno puede decir nos interesan un poco más, saber cuántos años en promedio vive la gente, cuál es la mortalidad infantil, cuál es el acceso a la educación, cuál es el acceso a la salud, son niveles altísimos. Los niveles educativos son altos, los niveles de salud son muy altos, la gente vive muchos años, hay una riqueza material y una riqueza cultural alta. Por lo tanto, cuando uno mira esas diferencias de niveles, uno de ingreso per cápita, lo que está mirando también es niveles de bienestar de los países. ¿Para qué nos puede servir también? Cuando uno mira a través del tiempo, cuando uno mira a través del tiempo y uno mira el crecimiento del ingreso per cápita en el tiempo, fíjense ustedes que si yo estoy viendo, ¿ah? yo veo ingreso per cápita, lo que yo voy a ver es, si miro la formulita, ¿no? Mira aquí, ingreso de un país, cantidad de habitantes. Si esta relación está creciendo en el tiempo, significa que lo que está arriba está creciendo más que lo que está abajo. ¿Está? Si ambas cosas, o sea, si la relación esta se hace más grande, significa que el numerador está creciendo más que el denominador. Y si el numerador está creciendo más que el denominador, significa que el producto del país está creciendo más que lo que crece la cantidad de sus habitantes. En promedio, todos los años, los habitantes de ese país son un poquito más ricos en términos de mayor cantidad de bienes y servicios que producen. Y si esto ocurre, cuando uno mira a través del tiempo en un periodo largo, lo que va a ver es que los países cuyo crecimiento económico, cuyo crecimiento en términos del PBI per cápita se hace más grande, son países que han empezado a salir de situaciones de pobreza, de marginalidad, de deserciones escolares, de falta de servicios de salud, de falta de saneamiento, etcétera, etcétera. Es decir, cuando uno mira en el tiempo, si uno mira de un año para el otro, el PBI per cápita no va a decir mucho, uno no va a percibir porque el producto de un año para el otro puede crecer. Cuando las economías están más o menos sólidas, 4 o 5%, la población estará creciendo al 1,5, 2%, con lo cual uno tiene el crecimiento del PBI per cápita del orden de 2 puntos, 1,5, 2, no dice demasiado. Pero cuando uno mira el agregado a través de 30, 40, 50 años, que sostenidamente las economías crecen, el PBI per cápita en orden de 1,5 a 2 puntos, uno percibe que en ese tiempo la población de ese país se ha reducido el problema de marginalidad, mucha gente ha salido de la pobreza, ha salido de la marginalidad, se adquieren mayores estándares de educación, el analfabetismo ha caído prácticamente a cero, o se ha reducido considerablemente, los problemas de salud se han resuelto en buena medida, la gente vive más años, los chiquitos no mueren al nacer, no mueren las madres en los partos, que son uno de los indicadores, digamos, todos estos son indicadores de bienestar de la población. Entonces, el ingreso per cápita es una muy buena manera de mirar cuando uno mira a los países en un determinado momento de tiempo, compara ingresos per cápita y salvo excepciones que son por ahí algunos países con abundancia de recursos naturales como el petróleo, en donde uno puede ver que son países muy ricos en términos de petróleo, ingresos per cápita altos, pero la población, como la mayoría de esa riqueza está concentrada en los dueños de los pozos petroleros, los niveles de marginalidad en el resto de la población son altos. Luego, cuando uno mira ingresos per cápita altos, está viendo poblaciones con estándares de vida muy buenos. Cuando uno ve ingresos per cápita bajos, ve poblaciones en donde el nivel de vida de la población es muy malo.
De la misma manera, cuando uno mira a través del tiempo el PBI per cápita creciendo sistemática y sostenidamente, lo que uno percibe y uno va analizando es que van solucionándose los problemas de pobreza, marginalidad, salud, educación, etcétera, etcétera. Hay medidas, hay otros índices o hay otras formas de medir complementarias al ingreso per cápita. Les doy algunos, si ustedes después quieren lo buscan, porque suele ser muy mediático cuando se publica el informe, aunque mucha gente no sabe ni de qué se trata. Se llama Índice de Desarrollo Humano, ¿no? El Índice de Desarrollo Humano es un índice que capta varias dimensiones del bienestar, llamémosle, de una economía. Uno es el ingreso per cápita, uno de los datos que capta es ingreso per cápita, pero a eso le suma cantidad de población con estudios universitarios, secundarios y primarios terminados, cantidad de población con acceso a esperanza de vida al nacer, mortalidad infantil, acceso a red de agua potable, acceso a saneamiento ambiental, es decir, a cloacas. Bueno, hay una serie de indicadores que acceso a medios gráficos, es decir, que haya diario, que haya radio, que haya televisión, es decir, libertad de poder expresarse, bueno, una serie de indicadores que dan la pauta, digamos, de cuánto la sociedad tiene bienestar, además de la cuestión material. Se arma un índice, a partir de eso, el organismo que hace ese índice y lo publica se llama Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Depende de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, y todos los años publica ese índice. Es un índice que va de 0 a 1. Y el 0 es lo que peor está, 1 es una situación que mejor está. Países con mayores niveles de desarrollo humano coinciden justamente con los países que tienen el ingreso per cápita más alto. Eh, y si uno sacara el ingreso per cápita de ese índice, aún así vería que esos países tienen acceso a educación, a salud, esperanza de vida alta, la población tiene acceso, digamos, a un estándar de vida mucho más alto en todos los aspectos en los cuales uno puede evaluar. Por lo tanto, ese es otro indicador. Pero bueno, nosotros nos vamos como tenemos, digamos, poco tiempo y una clase de economía, vamos a centrarnos en mirar qué hace que en el tiempo crezca el PBI per cápita. Otra forma de ver, de ver cómo las sociedades crecen en el tiempo es mirar la productividad de una sociedad. ¿Qué se entiende como productividad? Ustedes ya lo conocen a eso, porque son conceptos que nosotros ya lo hemos visto en la microeconomía. La productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. Entonces, cómo la gente, cómo los particulares, digamos, cómo las firmas, los países, las sociedades producen bienes y servicios. En la medida que más productivos somos, en la medida que mayor cantidad de bienes y servicios se producen en esa economía. Entonces la productividad aumenta cuando la cantidad de bienes y servicios aumenta por cada unidad de trabajo. En economía se usa mucho la idea de cuán productivo es un recurso, cuán productivo, cómo se incorpora productividad a las sociedades, partiendo de un análisis sencillo, elemental. Supongamos un tipo que vive solo en una isla. Entonces, ¿qué hacemos? Todos conocen este personaje, ¿verdad? Este personaje es Tom Hanks representando al personaje del náufrago, en la película Náufrago. Náufrago. Sí, muy bien, Náufrago. Exactamente. Ahí está en un momento en donde está departiendo con su
partener imaginario, diríamos que es una pelota de vóley, ¿ah? Su amigo Wilson. Pero a ver, esta película es una remake, digamos, no es una remake, pero es una adaptación de un texto clásico de Dafoe que es Robinson Crusoe. ¿Ah? Nosotros cuando éramos jovencitos, allá en el tiempo, long time ago, hace muchos, muchos años, ¿ah? En un lejano país, nosotros leíamos ese texto de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe era un marino que encalla, naufraga un barco, él es el único sobreviviente del naufragio, eh, y llega a una isla en donde durante mucho tiempo vive solo en esa isla, ¿no? Entonces, la diferencia del personaje de Dafoe, de Robinson Crusoe, es que en algún momento hay un intercambio con una isla cercana en donde aparece un partener, digamos, que es un nativo, Viernes se llamaba el personaje, y bueno, y empieza, digamos, a relacionarse con la otra isla, etcétera, etcétera. Pero bueno, mucho se usa en economía el caso del, del náufrago, el caso de Robinson Crusoe, para explicar cómo llega, y si ustedes se acuerdan, yo estoy seguro que casi todos han visto esta película, y quien no la hayan visto, se las recomiendo. Es una película muy entretenida, muy interesante, y que deja algunos aprendizajes para nuestras clases de economía. A saber, este señor llega, era un encargado, digamos, de logística de Federal Express. Federal Express es uno de los grandes operadores mundiales de correo. Eh, el avión cae en medio del océano y este señor tenía las habilidades propias de quien es operador logístico. No estaba en condiciones de sobrevivir así de buenas a primeras en un paraje que en principio se mostraba como inhóspito. Entonces tiene que aprender de la nada a sobrevivir. Eh, y en un primer momento procurarse alimentos ya era una complejidad, ya era una complejidad. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo va incorporando capacidades? Entonces, ¿cuáles son los determinantes de la productividad a partir de lo que nosotros aprendemos, vemos, por ejemplo, en esta película? Primero, capital físico por trabajador. Es decir, ¿qué es el capital físico por trabajador? La cantidad de máquinas, equipos que hay por cantidad de unidades de trabajo. El capital físico por trabajador. Cuanto mayor cantidad de máquinas hay por unidad de trabajo, más productivo es el trabajador, ¿sí? Y si es más productivo el trabajador, es decir, a ver, pensemos en términos de lo que sabemos de microeconomía. Si la cantidad de máquinas, es decir, las unidades de capital están creciendo, quiere decir que la cantidad de trabajo se vuelve relativamente más escasa. Y si el bien es más escaso, es más caro. Por lo tanto, si crece la cantidad de máquinas, la productividad marginal del capital está en la etapa decreciente, ¿sí? Quiere decir que la productividad marginal del trabajo está creciendo y en consecuencia, si está creciendo la productividad marginal del trabajo, está creciendo la remuneración al trabajo. Mayor cantidad de máquinas hace crecer no solo la productividad del trabajo, sino hace crecer la cantidad de la remuneración al trabajo. Por lo tanto, un determinante de la productividad es el capital físico por trabajador. Si uno vuelve a la película, va a recordar de que este tipo tiene que aprender de cero, tiene que aprender a cómo originalmente este señor no sabía ni cómo se rompía un coco. ¿Sí? No sabía cómo romper un coco para poder comer la pulpa del coco y tomar el agua del coco. Empieza intentando romper el coco tirándolo contra un muro, después pegándole con una piedra hasta que va incorporando bienes de capital, en su proceso productivo, que es alimentarse y sobrevivir él mismo. Incorpora bienes de capital cuando se da cuenta que una piedra afilada podía cortar el coco. Y mejora la tecnología, ¿sí? Mejora la tecnología de los bienes de capital cuando se da cuenta que encuentra dentro de una caja, de las tantas cajas que llevaba el avión de Federal Express, encuentra un par de patines de hielo. Y la cuchilla de uno de los patines de hielo
era un elemento mucho más cortante que la piedra filosa y que le permitía abrir los cocos con más eficiencia. Por lo tanto, ese salto, ese cambio en la calidad y el aumento de capital físico hace que su productividad, la misma cantidad de tiempo, el mismo esfuerzo humano puesto al servicio de producir, le permite producir mayor cantidad de bienes, es decir, mayor cantidad de alimento para sobrevivir. Hay un salto en un determinado momento en donde la película se fuma y es un corte radical, en donde él cambia hasta fisonómicamente y aparece con una lanza capturando peces en el agua. Es decir, había adquirido también habilidades, capital humano por trabajador. ¿Cuánto sé yo? ¿Cuánto aprendo? ¿Mm? En la práctica y en la capacitación teórica, cuánto conocimiento meto adentro de mi cabeza. Este tipo de learning by doing, o sea, tiene que aprender haciendo, aprende a pescar con una lanza parado sobre una piedra en el agua. Lo que era incapaz de hacer en un primer momento, pero en un primer momento, ¿cómo pescaba? Con el tul de un vestido de baile. Se las ingenia para pescar. Era la primera, o sea, no podía capturar los peces en el agua porque se le escapaba. Primer cambio que este tipo realiza es construir una red para poder cazar los peces. Con posterioridad lo hace con una lanza y va incorporando no solo capital físico, la lanza, sino también capital humano, el conocimiento de cómo ir haciendo. De un tipo que no sabía hacer nada, propio de quien trabajaba en logística de una empresa de correo, a un tipo que tiene que sobrevivir en una isla desierta. Va incorporando conocimiento y va incorporando máquina, capital, el patín que le sirve como... Y a su vez empieza a ser un observador de fenómenos que antes jamás hubiera observado. Empieza a mirar las mareas, empieza a mirar los vientos, cuando las mareas suben, cuando las mareas bajan, cuando los vientos soplan de un lado, porque empieza a planificar su salida de la isla. Y para eso necesitaba encontrar cuál era el momento adecuado. Empieza a calcular aproximadamente el desfase que había tenido de la trayectoria que estaba haciendo el avión, y con las mismas herramientas con las que él había utilizado la versatilidad del capital, las mismas herramientas que utilizaba para romper los cocos, también las podía utilizar para cortar caña y que le sirvieran para armar una balsa con la cual podía irse de la isla. ¿Sí? Es decir, adquiere capital físico, ¿sí? Pero adquiere conocimiento. La combinación y la decisión de adquirir capital físico y de adquirir capital humano en ese personaje como en la empresa tiene una decisión de carácter similar. Uno tiene que deponer consumo presente a cambio o bienestar presente a cambio de adquirir un conocimiento. Horas, días de estudio, trabajo, observación, ahorro, son todos componentes de la adquisición de capital físico y de la adquisición de capital humano. ¿Qué otra cosa genera aumento de la productividad? Los recursos naturales por trabajador. Es decir, este tipo no hubiera sido lo mismo si hubiera, digamos, el avión hubiera caído en el desierto de Sahara. Los recursos naturales disponibles en el desierto de Sahara no le hubieran permitido sobrevivir como sí le permite sobrevivir en una isla. Los peces, los cocos, le permiten al tipo sobrevivir en una isla. Es decir, la cantidad de recursos naturales que las sociedades puedan tener por la cantidad de trabajadores, por la cantidad de personas, hacen que, crezca la productividad. Y lo último, el conocimiento tecnológico. Conocimiento tecnológico es cómo sabemos nosotros combinar los factores productivos. La cantidad, nosotros tenemos un determinado stock de trabajo, de gente dispuesta a trabajar por horas, la cantidad de máquinas, la cantidad de tierra, la cantidad de estructura física de las firmas. ¿Cómo combinamos eso? Es lo que nos permite a nosotros ser más o menos productivos. Hay quienes los combinan mal
y la productividad está por el piso, y hay quienes los combinan bien y la productividad es mucho más alta. Cuando este hombrecito, digamos, tenía disponible un montón de cosas, pero combinaba mal los factores, comía menos peces, comía menos coco, intenta en alguna oportunidad escapar de la isla en un gomón que había conservado, pero como no conocía las características de las mareas, el gomón se le termina pinchando en una barrera de coral que había un poco más adelante. Por lo tanto, como tenía los mismos bienes materiales, los mismos bienes de capital, pero el conocimiento tecnológico, la forma de combinar, no conocía las mareas, no conocía los vientos, no conocía el momento adecuado para poder salir, el momento del año. Por lo tanto, eso le impide en un determinado momento poder salir. Cuando él hace una combinación adecuada de esos factores, puede salir de la isla. Entonces, el capital físico, el capital humano, los recursos naturales y el conocimiento tecnológico, cómo combino adecuadamente los factores. Todo esto está presente y nosotros empezamos razonándolo esto de manera muy primitiva, digamos, en un análisis de un sujeto solo, pero después lo vamos complicando porque ya el tipo no le incorporamos un sujeto o un segundo jugador y le incorporamos el tiempo. En primer lugar, él no produce solamente para consumir en ese día, sino tiene que hacer un análisis intertemporal. Puede guardar alimentos para mañana, puede construir para otras generaciones. Aparece el intercambio, aparece un segundo jugador que vive en una isla del frente y que con lo cual este señor se ha hecho experto en capturar peces y el otro señor se ha hecho experto en bajar coco de los árboles. Por lo tanto, si yo tengo capacidades para capturar peces, capturo mucho más de lo que yo puedo comer y el otro baja mucho más coco de lo que puede comer. Y yo cambio peces por coco. Entonces surge el intercambio, aparecen otros jugadores dentro de una misma sociedad, aparece la división del trabajo, etcétera, etcétera. Bien, o sea, de un análisis primitivo en donde nosotros partimos de esta situación muy, muy elemental, muy sencilla, podemos ir complejizando y construir una economía con las características de las economías actuales. Nuevamente volvemos entonces sobre el tema del crecimiento económico. ¿A qué le llamamos crecimiento económico? Entonces al incremento del PBI, el PC que va a estar a la par ahora va a significar per cápita de aquí en adelante. Cuando esté PBI solito, quiere decir el Producto Bruto Interno en agregado. Cuando esté PBI PC es Producto Bruto Interno per cápita. Entonces miramos, cuando nosotros hablemos de crecimiento económico, vamos a hablar de crecimiento del PBI per cápita en el largo plazo. Por dos razones. La primera razón, miramos el PBI per cápita y no el PBI en agregado o el ingreso total, porque nosotros muchas veces podemos perder la dimensión de que el PBI puede estar creciendo, pero puede estar creciendo por debajo del crecimiento de la población. Y ahí dice, crece la torta, pero los invitados son cada vez más numerosos, por lo tanto, cada uno tendrá una porción menor. Es decir, imaginen ustedes que nosotros invitamos a una fiesta y tenemos una torta. Y bueno, la torta en principio es grande, en las fiestas somos pocos, pero empiezan a llegar invitados y cada vez tenemos que achicar más la torta, la porción de torta que nos toca a cada uno. Si los invitados crecen mucho, en algún momento ni las migajas nos van a tocar. Por lo tanto, el desafío no solo es los invitados, en este caso los invitados es la población, crece de manera vegetativa, es decir, la población en el tiempo va creciendo a razón del 1,5%. En un momento la población argentina crecía al 2%, los últimos censos ya ha bajado la tasa de crecimiento, alrededor de 1,8 está, 1,8% anual, ¿no? 1,7, 1,8% anual. El desafío es que
Producto Bruto crezca por arriba de lo que crece la población, de tal manera que nosotros verifiquemos que el PBI per cápita sea lo que está creciendo. ¿Mm? Si el Producto Bruto crece más que lo que crece la población, el PBI per cápita va a crecer. Por lo tanto, nuestro análisis es mirar qué pasa con el PBI per cápita en el largo plazo. Y en segundo lugar, miramos el largo plazo porque nos interesa mirar qué pasa a través del tiempo, lo que yo les decía. Si yo miro el PBI per cápita de un año para el otro, no me va a decir gran cosa, pero si miro en el largo plazo, la respuesta me va a dar respuesta no solo al crecimiento material de la población, sino al crecimiento de otros aspectos de la población, ¿no? Educación, salud, bienestar en general. Entonces, cuando uno ve el PBI per cápita en el largo plazo, lo que está viendo es una economía en crecimiento. Mientras que cuando uno ve que el PBI per cápita está aumentando en el largo plazo, cuando el PBI per cápita está aumentando en el largo plazo, lo que ve es una economía en crecimiento. Cuando el PBI per cápita está disminuyendo en el largo plazo, lo que uno ve es una economía en decadencia. Cuando miramos el PBI en absoluto, aquí fíjense que dice PBI en el corto plazo. Ahí ya no le he puesto el per cápita. Es el PBI, ¿ven? Es el PBI solito. O sea, es el valor agregado, el valor, no el valor agregado, es el valor económico de todos los bienes y servicios, pero el PBI grande, todo junto. Cuando uno mira en el corto plazo, ese movimiento del PBI en el corto plazo es lo que se conoce como ciclos económicos. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como ciclos económicos. El ciclo económico seguramente, o sea, todo ciclo económico tiene este comportamiento. Hay un momento en donde el PBI está creciendo, que es lo que se conoce como expansión del ciclo, en la fase donde el ciclo está en aumento, en la expansión del ciclo, llega a un punto máximo, ¿sí? Ahí es lo que se conoce como auge, la caída, recesión, el punto más bajo es lo que se conoce como depresión y empieza el proceso de recuperación. Recuperación, expansión, auge, recesión. Entonces, esto cuando uno analiza en el corto plazo, entonces uno va a ver la economía de la Argentina en el año 2020, una economía, ya venimos en un proceso recesivo, el pico de la expansión había sido el año 2017, 2018 empieza un proceso recesivo, 2019, 2020, el 2020 es muy fuerte la caída, recuerden la pandemia, economía prácticamente cerrada, motores parados. La economía en principio en el 2020 habría llegado a este punto, en el primer trimestre del 2021 estaríamos aquí. A partir de ahora empezaríamos un breve periodo de recuperación. Digo breve periodo porque lo que vamos a ver en principio es una economía que se va a ir recuperando respecto a los valores del año pasado. Piensen ustedes que en abril del año pasado la economía estaba toda cerrada, en abril de este año está parcialmente abierta, por lo tanto vamos a tener mejores indicadores, pero todavía muy por detrás de lo que ha sido el 2017, 2016. Pero vamos a ver cuánto dura este periodo de recuperación hasta un pico que la economía en principio no hay nada que nos indique que no vaya a empezar a caer nuevamente y no sé si en el 2022 no vamos a ver valores menores a los del 2021. De todas maneras, cuando uno mira en el corto plazo la economía, lo que está mirando es un proceso de este tipo. Los desafíos, ¿cuáles son? Que estos valles y estas caídas aquí sean lo menos pronunciadas posible, sean lo más bajitas posible. ¿Sí? Estas caídas sean lo más bajas posible, sino nulas. Y que este proceso de subida y bajada se achate, es decir, que no haya caídas tan profundas, ¿sí? Y que esta parte se acerque más a los puntos de auge. Entonces, esta línea de tendencia, que es la línea punteada color naranja, esté más empinada y que es la que nos muestra el crecimiento a largo plazo. Cuando yo veo esta línea de tendencia, esto que está aquí, esta línea punteada, es lo que yo estoy viendo como el crecimiento de largo plazo. Cuando esta línea está recta, horizontal, totalmente horizontal, implica que la economía en el tiempo ni aumenta ni disminuye. Lo que estoy viendo es que cada punto de auge se compensa con una depresión, se compensa con el auge, se compensa con la depresión. Entonces,
En el corto plazo, lo que yo voy a tener es un ciclo económico que va a tener periodos de expansión y que va a tener periodos de recesión. Eh, ¿Qué me va a interesar a mí mirar? Es la diferencia que hay. A ver, si se acuerdan ustedes del modelo de, ¿se acuerdan ustedes del modelo de frontera de posibilidad de producción? El modelo de la frontera de posibilidad de producción era un modelo de de una sociedad que producía dos bienes. ¿Ah? Producía dos bienes. Samuelson, que es un autor clásico, ya murió el viejito, en su texto de economía, que tuvo un montón de reediciones, él planteaba la frontera de posibilidad de producción como una economía que produce dos tipos de bienes. Cañones y mantequilla le ponía él, en el sentido de que es una economía. Él empieza, primera edición de su libro lo escribe en plena Guerra Fría, en donde pensábamos que el mundo se encaminaba a una tercera guerra mundial. Entonces la disyuntiva era: ¿qué producimos? ¿Alimentos o armamentos? O, la sociedad tenía esa disyuntiva. ¿Qué hacer? ¿En dónde se especializaba? Eh, bueno, las sociedades actuales, si bien es cierto que todavía nos seguimos armando, podríamos, esta disyuntiva, ponerlo en términos de bienes industriales y agropecuarios, en bienes que nos permiten subsistir, de bienes culturales. Bueno, hay un montón ¿En de... alimentos o vacunas, profesor? Perdón, no te he escuchado. ¿Alimentos ¿Alimentos o vacunas? o vacunas? Ujú. Bueno, puede ser. Podríamos hacer cualquier tipo Lo que pasa es que, bueno, la vacuna te va a solucionar un problema coyuntural. Tarde o temprano vas a encontrar vacuna. El tema es que vos tienes que, si vas a usar una reducción, nosotros nos enfrentamos a una frontera de posibilidad de producción de infinita o muy alta cantidad de bienes. No hay dos. Nuestros modelos, que son modelos sencillos, simples, los reducimos a dos solamente a los efectos de la comprensión. Pero nosotros elegimos entre muchos bienes. Miren a la vuelta de cada uno de ustedes. Miren a la vuelta la cantidad de bienes que tienen disponibles. Desde un teléfono celular, una computadora, una mesa, silla, el mate que estás tomando en ese momento, todo un montón de cosas que nosotros elegimos consumir. La sociedad elige producir eso. Entonces elegimos un montón de cosas. Bueno, ¿cuál es qué tiene adentro la frontera de posibilidad de producción? Tiene la producción de esos bienes sobre la frontera de posibilidad de producción. La sociedad está produciendo el máximo posible con los recursos disponibles que tiene de trabajo, tierra y capital, y con el máximo nivel de conocimiento tecnológico. O sea, cualquier punto sobre la frontera de posibilidad de producción son puntos de máximo nivel de producción y máximo nivel de producción utilizando todos los factores disponibles. Cualquier punto adentro de la frontera de posibilidad de producción es un punto en el cual yo no estoy usando todos los factores. Yo estoy por debajo del uso. Es decir, tengo trabajadores desempleados, tengo máquinas sin utilizar, o tengo un conocimiento que podría aplicarlo y con la misma cantidad de factores producir más de ambos bienes. Cualquier punto fuera de la frontera de posibilidad de producción es inalcanzable con la dotación de factores que tengo o con el conocimiento que tengo. En consecuencia, el desafío de las sociedades es lo que aquí nosotros hemos dado en llamar producto potencial, es decir, el máximo de producción posible usando todos los recursos disponibles. Y vamos a llamar brecha del producto a la diferencia entre la producción obtenida, es decir, cuánto es el PBI que se produce en este año y cuál es el producto que se podría obtener, producto potencial, que es lo que se podría obtener si utilizamos y el pleno empleo de todos los factores productivos: trabajo, capital y tierra. Entonces,
El desafío, y a partir de este análisis, de esta pequeña diferencia, vamos a empezar, digamos, a analizar cómo las sociedades hacen en el tiempo crecer el producto potencial y el producto obtenido. ¿Ah? Entonces, bien, ¿qué es lo que, de nuevo, la diferencia entre el producto potencial y el producto obtenido se va a llamar brecha del producto? Cuando la brecha es muy alta, implica que nosotros estamos en una situación en la cual, tenemos muchos recursos inutilizados, ¿ah? Desempleados. No tenemos máquinas sin trabajar, tenemos tierras sin producir y tenemos trabajadores desempleados. Bueno, hasta aquí vamos a tener la clase de hoy. La próxima clase en lo que nos vamos a adentrar es en mirar estrictamente lo que es la brecha del producto, la brecha del producto, en lo que es de cuáles son los indicadores o cuáles son las fuentes materiales que hacen crecer el producto por trabajador, cómo hacemos crecer el producto por trabajador y cuáles son las condiciones de largo plazo en los países que hacen que las economías sean más prósperas. Por un lado, vamos a tener cuestiones que son materiales, aumentar la cantidad de capital por trabajador, pero va a haber otros factores que van a hacer que las economías crezcan más, ¿no? que dependen de la situación institucional, de la calidad de las instituciones, de las buenas prácticas, de las buenas políticas económicas, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Por lo pronto, esta clase termina aquí y nos vemos en la clase siguiente. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, Sí. disculpe, este PDF, ¿cómo se llama? Este PowerPoint, ¿está ya en la No, esto en no la plataforma? no, los PowerPoint no los comparto en la plataforma, porque Ah, esto es bien, nada más que para hacer una ayuda. explicativo. Hagan de cuenta que estoy en el pizarrón en la clase. Eh, Ajá, bien, muy en la bien. plataforma lo Ajá, que comparto son eventualmente las grabaciones de las clases, algún material de estudio, pero no esto porque esto es, ustedes si quieren tener el PowerPoint, hagan print de ujú, pantalla de cada uno y vayan guardando, eso no van a tener problema, pero no, los sí, Power no porque se confunde esto que es una guía para una clase con material de la clase y creen que con esto alcanza para estudiar ajá, y no es eso, esto es nada más ujú, que hagan de cuenta que yo estoy escribiendo en el pizarrón. bien. Profe, hay otro PowerPoint en la plataforma que se denomina La riqueza de las naciones para la unidad 2. Sí, Ese sí, no es un PowerPoint eso es un texto. pero está también subido como PowerPoint, lo he visto hace un rato. Bueno, úselo, a ver, ya me voy a fijar después, cualquier aclaración se Ajá, las hago luego, pero en principio bien, estos Power que son de las clases no los voy a poner en la plataforma. bien, profe. Bueno, gracias. ¿Mm? Bueno, profe, gracias. Muy bien, que Gracias, tengan un profe. buen fin de semana. Sí, escucho, ¿hay alguna otra Gracias, pregunta? igualmente. Chao. Gracias, Lo, igualmente. la clase pasada, por las Sí, dudas. ¿qué pasa? No, le quería preguntar si usted podría subirlo porque la clase pasada no he podido asistir Creo que completa. creo que no está grabada, así que vas a tener que pedirle a algún compañero tuyo que te preste los apuntes. Y si no, estudia del libro que no te va a venir mal. Bien, bueno, muchas gracias, profe. Chao. Profe, buen Hasta fin. luego. Chao, profe, gracias, saludos.